Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por llenar este patio. Ahora en breve llegarán más sillas. Yo no sabía, bueno, sí sabíamos el poder de convocatoria que tenía Antonio. La próxima le voy a decir que se presente conmigo en las elecciones. Don Rogelio Reyes Cano, catedrático emérito de Lengua y Literatura de la Universidad de Sevilla. Don Francisco Gallardo Rodríguez, médico y escritor. Don Miguel Ángel Matellanes, director de la editorial Algaida. Querido Antonio, muy buenas noches a todos y a todas. La noche tiene hoy ese ambiente especial que tienen las grandes noches en Gines. Por una parte, la presentación de una novela tiene siempre algo de solemne, pero por otra, el vernos rodeados de tantos amigos en un lugar tan emblemático y tan nuestro como es nuestro querido Molino de Gines, que nos hace dejarnos llevar y poner los 5 sentidos, sobre todo en disfrutar de lo que está a punto de suceder. No sé, Antonio, si existen en Gines lugares más inspiradores que este para ponerse a escribir. Me consta que de aquí han salido muchas ideas y muchas de esas palabras que tanto nos gusta escuchar en tu voz y a los que también disfrutamos de tus escritos. Sin entrar todavía en profundidad, lo haremos en unos minutos. Sé que hoy es un día muy especial para ti. Hoy se viste de largo tu primera novela, en la que tantas ilusiones has puesto y que estoy seguro de que será un gran éxito, como nos tiene acostumbrados. Así que desde ya te doy la enhorabuena, en mi nombre y en la de todo el pueblo de Gines. Yo voy a darle paso ahora a los presentadores, a Rogelio y a Francisco, que ellos son los que van a conducir el acto. Y a todos ustedes les invito simplemente a disfrutar. Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. Decirles de entrada que me siento enormemente feliz y, bueno, encantado de compartir con ustedes esta noche la presentación de esta novela, Talara, de mi gran amigo Antonio García Barbeito, y de hacerlo además en este pueblo de Gines, que tanto significa en la vida de Antonio. Todo el mundo sabe que Antonio nació en la vecina Aznalcázar y que allí vivió su infancia y primera juventud, pero sabe también que pronto se trasladó a Gines, donde se formó como escritor y comenzó su vida literaria. Y todo el mundo sabe también la estrecha relación afectiva que Antonio tiene con este lugar en el que nos encontramos ahora, en este antiguo molino de Gines, en el que él trabajó y modeló su vida a lo largo de varios años. Aznalcázar y Gines, Gines y Aznalcázar, y en verdad yo diría todo el Aljarafe, están en la médula de esta novela suya, que lleva un título, Talara, muy representativo de toda la vida y de la cultura aljarafeña. He hablado muchas horas con Antonio y sé muy bien lo que esa palabra, Talara, significa para él como paradigma de toda la vida del Aljarafe, como auténtico territorio mítico interiorizado por él en lo más hondo. Se da además la circunstancia de que este también es un acto, en cierta manera, de apertura, de novedad, porque es la primera novela que él escribe. Antonio, no hace falta que yo lo repita aquí o lo reconozca aquí, es ante todo y sobre todo un poeta, es un hombre curtido en una serie de géneros literarios, de la columna periodística, del poema sobre todo, del relato breve, pero es la primera vez que se enfrenta a un reto narrativo nuevo, a saber, a escribir una novela que es algo muy diferente a la escritura poética, e incluso yo diría diferente a lo que es el relato breve y el cuento. Un poema es como una chispa interior hecha palabra, un chispazo. Decía Becker que la poesía brotaba del alma como una chispa eléctrica. En cambio, la novela es, sobre todo,
un rompecabezas, una obra de arquitectura, un reto de otro orden que explica quizás el hecho de que casi todas las grandes obras poéticas de la humanidad suelen ser el resultado de poetas jóvenes, de la juventud del poeta, de la juventud del escritor, mientras que las grandes novelas suelen ser obras de la madurez del escritor. Pues bien, esta novela, Talara, es el resultado de un proceso de maduración, una suerte de cajón desastre en el que Antonio ha ido vertiendo toda una experiencia de vida intensamente vivida. Es el destilado de toda una trayectoria vital, yo diría que depurada por el filtro de la memoria. Es este un mecanismo mnemotécnico del que todos tenemos alguna experiencia. En el discurrir de nuestra conciencia, de nuestras vidas, la conciencia va almacenando episodios, lances, vivencias que son propias o ajenas, pero que constituyen nuestro yo más íntimo y que permanecen para siempre en nuestra memoria. Y cuando esas vivencias, esos lances, esas memorias, esos episodios salen a la luz, entonces se convierten, como ocurre en esta novela de Antonio, en toda una referencia de época, de unos modos de vivir, de unos valores en que muchos, y también muchos de ustedes que están aquí esta noche, se sentirán sin duda reflejados. No es tanto historia esto que se recuerda, historia con mayúsculas en sentido estricto, porque se trata de un hecho subjetivo, personal. La memoria histórica como tal no existe. ¿Por qué? Porque la memoria es el resultado de una indagación distanciada, objetiva, que corresponde a los historiadores. Pero sí existe, digamos, un modo de preservar del olvido tantas historias, tantos lances, tantas situaciones, o sea, todo eso que don Miguel de Unamuno había llamado la intrahistoria, es decir, la historia menuda, cotidiana, aparentemente intrascendente de todos los días. Pues bien, en Mallara existe una perspectiva temporal. Mallara es una auténtica radiografía de un pueblo del Aljarafe, de aquella Aznalcázar, y yo diría más también, de aquel Gines y quizás de aquel Aljarafe que vive en la conciencia de Antonio. Un poeta como él podía lanzarse a escribir una novela, pero no debe dejarse llevar por el puro lirismo, por la pura poesía, porque la vida, porque la visión de la vida, la visión poética de la vida tiende siempre a darnos una imagen, yo diría, detenida en el tiempo, un retrato universal y estático, mientras que la novela es sobre todo historia, es decir, argumento, relato, contar algo dinámico. Pues bien, Talara, la novela de Antonio, es el resultado de un impecable equilibrio entre lo narrativo, es decir, la historia de este lugar que, repito, insisto, es un territorio mítico que está interiorizado, repito, es el equilibrio entre lo histórico y lo poético, fundiendo hábilmente esos dos registros expresivos y facilitando una lectura amena, pero a la par elevada, elegante, porque Antonio escribe una prosa que sabe contar muy bien y con mucho aliento poético, todo eso que está en su bagaje interior, todo eso que constituye el sustrato de su vida, de su experiencia vivida en toda esta zona aljarafeña. Miren ustedes, la novela tiene, para ser breve, porque no quiero alargarme mucho, primero un elemento desencadenante de la trama, después un territorio mítico y finalmente unos perfiles de lenguaje de mucho valor. El desencadenante de la novela, el desencadenante de la historia,
es un viaje. Ese viaje responde a un tema literario de mucha tradición, y es el regreso a los orígenes, un tema tan antiguo como el regreso de Ulises a Ítaca en el poema de Homero. En esta ocasión es una mujer argentina de nombre ítalo-español, Aurora Sorrentini, que acababa de dejar las cenizas de su madre en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. Toma entonces un avión para regresar, para venir ¿a dónde? A la tierra de sus antepasados, que le había prometido a su abuela Concha la Marismeña, a venir alguna vez a esa tierra que era la Castilleja de Talara, que era Talara, es decir, la gran hacienda de olivar y, naturalmente, las ruinas de la vieja ermita, de la iglesia, de la vieja iglesia. Término de Benacazón, pero muy cerca de Aznalcázar, pueblo natal de Antonio. Aurora le había prometido un día a su abuela Concha que vendría a conocer Talara y tal vez a negociar el posible derecho de su familia a heredar justamente esa hacienda. La abuela, Concha la Marismeña, había salido de Talara y del pueblo que estaba junto, un día vergonzantemente, un tanto vergonzantemente, digamos en secreto, para poner tierra por medio, por no pasar la vergüenza de un embarazo de soltera cuya autoría se le atribuía a un anarquista local llamado Frasco Ropasanta. Reparemos ya en los datos de época que se reflejan en la onomástica, en estos nombres y en los motes o apodos de entonces. Concha la Marismeña. Frasco es una variante de Francisco que ya casi no se utiliza como Curro, pero entonces, hace bastantes años, Frasco era bastante común en el uso coloquial. Y Ropa Santa es la referencia a un mote real en la época de los motes, en la época en que los pueblos, en que la gente de los pueblos era conocida más que por sus apellidos, por sus motes. Bien, esta mujer italiana llega a Talara, llega a Castilleja, llega a esta zona y toma contacto directo con el pueblo. Toda la novela se apoya entonces en este viaje que hace en avión hasta Sevilla, y cuando llega aquí, cuando llega a esta zona, vivirá una serie de situaciones en ese pueblo del Aljarafe. Y al final de la trama, al final de la novela, un final que naturalmente no desvelo, sino que tiene un final que naturalmente no desvelo. La novela tiene mucho de realismo mágico, de esoterismo, tiene una dimensión espiritual. Por lo tanto, se trata de una novela circular, es decir, viaje a Talara, regreso de Talara a Buenos Aires. Una estructura circular y un protagonismo que no es exclusivamente individual, porque la única protagonista de la novela no es Aurora Sorrentini. Yo diría que la novela tiene una suerte de protagonista coral, es decir, que es el pueblo de Aznalcázar, las formas de vida del Aljarafe sevillano. Todo eso es lo que realmente está en la novela y protagoniza también la novela. Y después está lo que he dicho, un territorio mítico. Por territorio mítico hay que entender no solamente un espacio geográfico, no es solamente el espacio biográfico de Antonio García Barbeito, es también una especie de espacio espiritual, interior. Es decir, el territorio mítico
significa un espacio elevado a la categoría de mito y por lo tanto interiorizado dentro del personaje. Miren ustedes, yo me acuerdo que Antonio Machado había escrito una vez un pasaje en prosa muy hermoso, autobiográfico, que se llamaba Mi caña de azúcar. Contaba cómo él estaba con su abuela en la Plaza de la Magdalena siendo un niño y cómo su abuela le había comprado una caña de azúcar, porque los niños de Sevilla en aquel tiempo acostumbraban a chupar la caña de azúcar. Y entonces el nieto vio que otro niño traía otra caña de azúcar y le dijo a la abuela, ¿verdad que la caña de azúcar de ese niño es mucho más pequeña que la mía? Y la abuela le dijo, al contrario, hijo mío, la de ese niño es más grande y más importante que la tuya. Bueno, este episodio, dice Antonio Machado, que lo recuerda y que está quedado anclado, ¿no?, en su conciencia. Y dice, porque aquella Sevilla que yo vivía estaba fuera del mapa y del calendario. Pues yo diría algo parecido. Este Aljarafe de Antonio García Barbeito, esta Alnalcázar, este Gines, digamos, está en un ámbito, en un registro que no es ni siquiera rigurosamente exacto, sino que está dentro de un mundo interior que ha sido en gran medida reelaborado, digamos, transformado y revitalizado por el novelista. Y finalmente, para no alargar mucho toda esta presentación, yo diría que la sociedad que presenta Antonio en ese libro es una sociedad marcadamente rural, marcadamente agraria, como podía ser un pueblo en los años 30, 40, 50, incluso hasta prácticamente los 60. Y esa dimensión rural pues hace, por ejemplo, que las clases sociales estén muy diferenciadas, las diferencias sociales son muy marcadas, la figura del señorito, del propietario agrícola, del latifundio, frente a la figura del bracero. Es decir, hay una serie de connotaciones y de referencias que muchos de ustedes también todavía podrán en fin, recordar y que constituyen en buena medida la urdimbre, ¿no?, de esta novela, que es la evocación de todo aquel tiempo. ¿Y cuáles son las referencias específicas de Alnalcázar que Antonio introduce en su relato? Que sé yo, hay personajes reales, por ejemplo, don José Sánchez del Campo y su familia, el torero Carancha, que como saben ustedes, bueno, tenía posesiones y se instaló en Alnalcázar, o algunos con nombres auténticos, como los hermanos Mora, uno antiguo seminarista y otro pintor y escultor, uno que leía Ovidio, que sabía latín y que sabía griego. Estos dos personajes pululan por la novela y son dos referencias que deslumbran a Aurora Sorrentini y que naturalmente le hacen entender, ¿no?, muchas de las claves de ese territorio que su abuela le había contado tantas veces. Y luego la toponimia del pueblo y sus alrededores, la Fuente Vieja, el Camino del Manantial, el Arquillo, el Pinar de Samoletti, la calle de los Moros, el Cerro del Barrero, desde el que los aspirantes a ufólogos del pueblo, digamos, avistaban los supuestos platillos volantes, ¿no? Y otros usos y costumbres de Alnalcázar, la fe en Padre Jesús, la costumbre de anudar el pañuelo al paso, las coplas de las Cruces de Mayo, los apodos, el alcarreño, Malasangre, los tontilocos locales, la Lázara, Álvaro del Luso, todo ese microuniverso del pueblo fijado en el relato. Y finalmente el lenguaje. Una de las notas más determinantes de la novela es ese aliento oral, ese aliento verbal que informa toda la escritura de Antonio. Se ve que Antonio es producto de un tiempo y de un espacio en los que todavía la transmisión oral era casi la única forma de aprendizaje y de contacto con el mundo literario.
Es posible que la gente no supiera leer en gran medida, había todavía mucho analfabetismo, era difícil poder comprar un libro en uno de estos pueblos rurales. Yo pertenezco a uno de ellos y puedo dar fe también de la misma experiencia. Ahora bien, la gente solía saber contar muy bien, relatar muy bien. La dimensión oral, la dimensión verbal, que yo diría que alimenta, que impulsa todo el relato de Antonio. Y muchas de estas páginas de Talara nos transmiten justamente esa vivacidad hablada, esas palabras que tienen espesor y vida y ritmo y sonido. Y por lo tanto, como ya he dicho antes, hay bastante de novela coral. El protagonista no es solo esta mujer argentina, ni siquiera ni los hermanos Mora, ni tantos otros como desfilan por el relato, sino yo diría que es algo así como la quinta esencia de cómo era la vida de un pueblo rural andaluz en los años 30, 40, 50, porque el relato empieza prácticamente en los años 30, en los años de la República y de la Guerra Civil. La presencia de los anarquistas que queman las cosechas, que incendian la iglesia del pueblo, o por ejemplo la represión subsiguiente después a la entrada de las tropas de Franco, etc. También querría subrayar rápidamente cómo en la novela se van a ustedes a encontrar con un registro lingüístico expresivo que tiene que ver con los usos del español de la Argentina, que tiene mucho peso en la novela. A mí me admira que Antonio haya tenido, por una parte, esa intuición, esa capacidad para captar mucho de la fraseología porteña, más que argentina, porteña. Es decir, la fraseología y el léxico que utiliza hoy nuestro Papa Francisco, literalmente, efectivamente. Y cómo no ha tenido ningún empacho en dejarse aconsejar y asesorar por algún otro nativo que le ha permitido dejar en las páginas todo un testimonio de ese hablar porteño, de ese hablar argentino, que también le da a la novela mucha vida, mucha vivacidad. Bien, miren ustedes, soy profesor de literatura y me he pasado mi vida hablándoles a los alumnos de los textos literarios, de las obras literarias, de las excelencias de tantas y tantas obras y de tantos y tantos autores. Pero siempre he pensado, como sigo pensando ahora, que quizá lo más importante de nuestra misión, de la misión de un profesor de literatura, sea no tanto comunicar datos como estimular a los alumnos a la lectura. Es decir, crear en ellos la pasión por leer. Yo he dicho algunas veces que si a un niño se le inocula muy pronto el virus de la lectura, esa criatura no se aburrirá jamás, ni tendrá jamás una razón para protestar, quizá, por las cosas de la vida. Porque entrar en la literatura será siempre entrar en un mundo propio, en un mundo autónomo, que podrá llenar y satisfacer las expectativas de cualquiera. Pues bien, este es el único consejo que les voy a dar a ustedes ahora y con esto concluyo. Lean la novela de Antonio García Barbeito y me darán la razón de lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Está claro que aquí sobra un presentador, Antonio. Después del análisis que ha hecho el profesor catedrático Rogelio, yo me lo sospechaba. Es imposible analizar mejor esta novela. Yo voy a hablar del autor. Voy a hablar de Antonio García Barbeito. Y brevemente, pero... porque yo creo que es bueno que se sepa que todo empieza
cuando el niño le pide al padre el libro en el que estaban todas las palabras, y el padre se lo regala, un diccionario Everest que valía 26 pesetas, que entonces era más que un jornal, apenas un bollo de pan hoy en día. El padre pagó aquella pequeña enciclopedia a plazos, casi con vales de ditero. El niño quedó asombrado cuando empezó a leer. Sabes bien, querido Antonio, que el asombro es el umbral de la belleza. Qué sorpresa se llevaba el niño descifrando palabras. Descubrió que cada cosa del campo tenía un nombre. Al olivo se le puede llamar también acebuche, al trigo cereal, al barbecho rastrojo. El niño Antonio aprendió leyendo que mariposa era una palabra que volaba, que pronunciaba agua y la fuente fluía, que decía cielo en la noche y le salpicaban las estrellas, que llamaba padre y aparecía aquel buen hombre que por 26 pesetas le había abierto la puerta del mundo, que decía madre y se encendía la chimenea de los besos, que decía hogasa y sentía en los labios la ternura del pan. Y el universo Barbeito, la sinfonía Barbeito, la fiesta de las palabras, comenzó entonces en un hermoso pueblo del Aljarafe, el sol encendido de cales blancas, un niño asomado al pozo inagotable de la curiosidad. El mundo es más hermoso si se le nombra bien. Desde entonces, Antonio García Barbeito enhebra, para fortuna de todos, el hilo de la buena literatura. Deliciosas columnas en el periódico, hermosas arengas radiofónicas con su hermosa voz de cántaro, poemarios con versos como palomas, y ahora lo que faltaba, lo que todos esperábamos, una magnífica novela. Lean Talara, no se la pierdan, háganse un regalo. Ha puesto 10 sobre 1, puro realismo mágico, como ha dicho el maestro Rogelio, de Analcázar, de Gines, pasando por Buenos Aires y Triana. Aquí encontrarán un Antonio García Barbeito rizando el rizo de su bella, insobornable literatura. Déjense envolver por la magia de Barbeito. Un buen escritor es ni más ni menos que un funambulista de la belleza, que en este caso se adereza además de verdad y de libertad. Es imposible mentir al toro de uno mismo cuando se pone a escribir. La única forma de llevar la vida a los dedos. Antonio García Barbeito se ha deshilachado el alma para ponerla en un papel. Y la libertad, querido Sancho, permíteme que te diga que es muy difícil, querido Antonio, ser el hereje aceptado de Sevilla. El niño que leía el diccionario aprendió que la libertad era algo más que una palabra acabada en D, era todo un territorio. El mundo es un folio de tierra, un barbecho en blanco que poca gente siembra como tú. Muchísimas gracias por escribir, maestro. Te has dejado la vida buscando la belleza con las manos y construiste una hermosa casa allá en La Vega, junto al río, por donde pasaban las locomotoras. Un precioso refugio hecho a base de palabras y ladrillos. El cartel de hoy estaba cojo, maestro. Había 2 figurones del toreo y un torerillo de 3 al cuarto. Arréglalo con nuestro querido Rogelio para la próxima vez. Me he colado para decirte que no encuentro ninguna diferencia leyéndote que hablando contigo. Tiene Antonio García Barbeito la única soberbia posible, la honrada soberbia del campo que estaba aquí antes que ninguno de nosotros. Y cuando Antonio escribe, habla la verdad de la tierra, del olivo, de la era, del agua escasa y la verdad del tiempo acumulado, la insobornable verdad del páramo seco y de las aceitunas caídas por el viento inapelable. Hay algo telúrico en Talara, no se la pierdan, no leerla no tiene excusa. Querido Antonio, he pretendido hacer un Barbeito, pero ya ves que es imposible. Para eso hay que nacer en el Aljarafe más profundo, que te salgan los dientes corriendo por La Vega y que tu padre te compre el libro donde están todas las palabras por 26 pesetas.
Bueno, no me queda mucho por decir después de esta magnífica presentación, ¿no? Ante todo, bueno, como editor, pues poner la página de agradecimientos y agradecer al Ayuntamiento de Gines, pues que nos haya acogido en esta espléndida noche. Y bueno, yo creo que hasta ahora la indudable facilidad de Antonio García Barbeito para el verso y para el territorio corto nos lo había sustraído como novelista. Entonces, ya con este primer paso, pues espero que le hayan quedado ganas de contar otras historias de las que a veces hemos hablado y que yo creo que merecen contarse, porque más allá de los aspectos literarios, más allá de los aspectos literarios que ya han hablado los presentadores, yo creo que un libro como este era una necesidad, por una parte antropológica y por otra lingüística, porque queda muy poco tiempo para seguir contando ese tipo de historias y para que queden en la memoria, porque el mundo está cambiando y yo creo que ese mundo que tú reflejas ahí le queda muy poco tiempo para que se transforme en otra cosa, ¿no? Y ahí hay palabras que probablemente se van a salvar porque están ahí registradas. Así que bueno, todo eso y más cosas explican que desde el primer momento en que Antonio me trajo el original de la novela, pues yo viera que era una novela que debía publicarse y que bueno, y que ahora podemos disfrutar todos. Muchas gracias. Fin de la novela. La mujer le quita el dinero al marido y mata al hombre de la luz que venía a cobrar. Este es el final para que sepan ustedes, no... No me he enterado. Bueno, me lo puedo permitir porque este es mi pueblo. Bueno, esto es una noche de gratitud absoluta. Yo llevo todo este tiempo aquí pidiéndole a Dios que me revista de humildad, porque este es... No, los dos. A los dos números. Porque, bueno, el lujazo de tener a mi querido Rogelio y a mi querido Paco de presentador y a mi editor, y a mi editor también aquí, pues, esto no tiene nombre, pero es que hay muchos lujos y sobre todo hay mucho de gratitud. El tiempo ha querido, Miguel Ángel lo sabe y lo sabe Paco, y lo sabe mi mujer también, que hemos dado muchos bandazos en el calendario a ver cuándo se presentaba Talara. Nos peleábamos Miguel Ángel y yo, Miguel Ángel y Lola, se peleaban por la fecha, querían... Pues caramba, ha querido Dios que la novela se presente cuando las jacarandas están en flor. Ese es el primer detalle romántico, si ustedes quieren, uno es romántico todavía. Y ese detalle, además que la jacaranda, que es el árbol junto con el olivo, el árbol de la novela. Pero decía antes que es una noche de gratitud también. Gratitud a los amigos a quienes dejé una copia en Word de Talara para que la leyeran y me dieran su parecer. A José Carlos Fernández, que nos preparó comida para el vuelo y facilitó nombres y contactos y aconsejó lugares. A Alfredo y a María Ortiz, padre e hija, argentinos oriundos de españoles, por su hospitalidad, sus consejos y la gestión para que a través de un amigo pudiésemos conocer el Hockey Club. Bueno, a través de un amigo y después de mil historias, pues urgentemente tuve que comprarme unos pantalones en la Florida, pues yo iba vestido pues para ir a comprar al mercado de venir, ¿no? y había que ir allí con traje y chaqueta y demás. A un amigo de Alfredo, Jorge, no me acuerdo el apellido, que nos invitó a cenar en el Hockey Club, o en el Jockey Club, como se diga, no sé. A José María Florí, que es un señor que, aunque ustedes lo vean joven, porque es joven, está allí atrás, es notario, es el notario que hizo el testamento en 1934, imagínense la edad que tiene, se tiene que tener ya pues, casi 100 años, pues está divinamente, está ahí, José María, está la gloria verte, está hecho un chiquillo. Ángel Formoso, médico y amigo desde la niñez,
que me señaló la salpingitis como enfermedad que podía impedir la fertilidad femenina. A Ana Domínguez, que nos facilitó la entrada a cuantas dependencias de Talara le solicitamos. A Omar Hugo Zein, un amigo argentino entrañable que le dio sentido nativo a todas las palabras que en argentino figuran en este libro. A Miguel Ángel Matellanes, director de Algaida, que creyó en esta obra. A Charo Cuevas, de Algaida, por su infinita paciencia, su buen hacer y su bondad en la corrección de las pruebas de Talara. A Rogelio y a Paco por apadrinar esta presentación. A todos por estar aquí dándole calor y cariño al acto. Y a Gine, que se me abre como una madre para una noche tan importante para mí como esta, en un sitio que, como sabéis mucho, fue clausura laboral desde mis 17 a mis 22 años, lugar de felicidad a pesar del trabajo duro y cerro de luz desde el que me asomé a todos los sueños de muchacho. A todos mi gratitud y muchísimas gracias. Su asistencia que hoy no está pagada con nada. Muchas gracias, de verdad. Como hay que procurar quedar bien, yo no sé hablar como Rogelio, pues hay que ver lo bien que habla Rogelio. Es que eso me recuerda una anécdota de mi pueblo, de uno que vivía en Sevilla y bueno, y un día pues, dijo, iba al pueblo cada 2 años, por ahí, pero cuando iba, Pepe era muy celebrado porque era un hombre que decía muchas cosas de Sevilla, contaba. Y un día pues dijo unos versos y todo el mundo, ¿qué va a hablar Pepe? ¿Qué va a hablar Pepe? Pepe recitó unos versos espantosos y dice, las mujeres, hay que ver cómo habla Pepe. Y dice uno que estaba allí, pues no va a hablar bien si es de Sevilla. Eso digo yo de Rogelio, no va a hablar bien si es de Lora del Río y es catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad de Sevilla. Y de Paco Gallardo, que no puedo con tanta humildad, me choca tanta humildad. Coño, Paco, que sabemos lo que vale, como médico, como escritor, y algo que muchos de aquí no saben, como amigo, como persona. La gran dimensión de la gente que está cerca de mí no es su condición profesional, no es su situación social, es su dimensión como persona. Mis amigos son las mejores personas del mundo. La gente a la que yo me acerco, la gente que dejo entrar en mi círculo, si no valen como personas, no me sirven como nada. Y hoy estoy rodeado de Miguel Ángel, Romo, que tanto ha hecho. Romo estaba trabajando aquí esta mañana como si estuviera cobrando jornada del ayuntamiento. Bueno, los de Gine saben lo que es un garrido, pero los que no son de Gine no saben lo que es un garrido. Y Romo estaba desde esta mañana mandándome un vídeo de cómo quedaba esto y demás. Y hombre, y esto es la novela se han dado todas las circunstancias para que fuera aquí. Aquí llegué con 17 años. Aquí está la memoria de mi padre y de mi hermano José y de mi tío Juan y mía también y de todos los compañeros, magníficos compañeros molineros, que nos veníamos aquí cuando podíamos hacernos fotos. Yo había comprado una supercapta que me costó 400 pesetas en la calle Callao y nos hacíamos fotos aquí. Va a hacer una foto en el jardín y tener una foto en el jardín, en esa fuente tenemos fotos. Y esto era un poco ese lujo prohibido que teníamos los molineros, pero nos escapábamos de vez en cuando para hablar con Ignacio, el jardinero. Y es que aquí procuren entenderlo. Es que yo aquí tengo... No sé, sí, bueno. Hombre, quizás lo más importante de mi vida es que yo aquí tengo mucho soñado, yo aquí tengo mucho pensado, tengo mucho imaginado, mucho memorizado. Decía Rogelio con buen criterio que yo vengo de la transmisión oral. El primer gran narrador de mi vida es mi padre. Mi padre no era un hombre culto, ni muchísimo menos, había ido a la escuela a lo justo para aprender a firmar y a hacer cuentas y a escribir la carta a su novia. Pero mi padre narraba divinamente. No sé si por su condición de zorruco, que es la casta de mi padre, la casta de los García, ¿no? Los zorrucos, que siempre han sido buenos narradores, magníficos narradores. Y tenemos ejemplos,
como Lugardo García Díaz, que es un magnífico poeta, Zorruco también, que viene de ahí. Y después de mi padre, todo lo que yo oía en la era, con aquella gente que iba por allí, los amigos de mi padre, los que tenían fincas cercanas, iban, contaban historias, y yo estaba allí permanentemente con la grabadora de la memoria, porque también decía el gran don José Ortega y Gasset, que estaba en este patio tantas veces, decía que para tener una gran imaginación hacía falta una gran memoria. Yo, gracias a Dios, tengo buena memoria y además la forcé, la eduqué, la discipliné, la trabajé muchísimo y me iba quedando con todo aquello. Yo sabía con 7 años, con 6, con 5, con 8, que algún día aquellas palabras, aquellas cosas estarían contadas en un libro. Lo tenía clarísimo. Juro por mi honor que en el molino, en este molino donde tengo de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a lunes, imagínense, ¿no? Yo trabajaba tirando capacho, además era bastante bueno, lo siento, pero lo digo, era bueno tirando capacho. En la aguja, una vagoneta, una aguja, ensartaba capacho, no tenía tiempo para nada, sin embargo memorizaba, componía y memorizaba. Era una doble labor tremenda, ¿eh? Bueno, escrito algo espantoso, muy malo seguramente, pero lo memorizaba. Entonces se juntó todo, y cuando tuve ya 17 años o por ahí, pues empecé a frecuentar una casa mágica, prodigiosa, descomunal, asombrosa, riquísima, que me ha aportado no solo a mí, a todo el que iba. Yo he tenido quizás la suerte aparte de haberlo vivido muchísimo, de haberme quedado con casi todo lo de ellos. Estoy hablando de los hermanos Ignacio y Francisco Mora Colchero. Esa casa era mi casa, era la casa que nos costaba a tantos, y aquí hay amigos de Analcázar que saben tantísimos sueños que nos costó a todos, porque no había manera de irse de allí. Entraba, como ellos no trabajaban, pues le daba lo mismo que la historia durara hasta las 3 o las 4 de la mañana. Y claro, el que tenía que levantarse a las 7 de la mañana para trabajar, pues imagínate, ¿no? Nos ha costado mucho sueño, pero nos dio mucha felicidad. Y a mí me ha dado, como escritor, reconozco que me ha dado el punto máximo de realidad mágica pueda tener en algún momento mi escritura. Yo le debo, hoy están aquí familiares suyos, 2 sobrinos carnales de los hermanos Mora, están aquí, y les debo muchísimo porque los tengo dentro en el mejor sentido de la palabra y en el más amplio sentido del cariño. A ellos les debo mucho en cuanto a esto. Alguien me decía en una nota por el teléfono que lo que más le gustaba de la novela es que no le parecía que la estaba leyendo, sino que yo se la estaba contando. Y eso me llevó a lo que decía Rogelio, del realismo, perdón, de la transmisión oral. Y, en fin, bueno, ¿qué les voy a decir? Tengo aquí a mis sobrinas nietas, a mis sobrinos. En fin, no quiero... Están muy recientes las heridas, lo saben. Y, bueno, está mi mujer, que tanto me ha ayudado en esta obra, que tanto ha hecho por este cerril, por este potro cerril. Lo digo desde la mayor gratitud, y no una gratitud conyugal, juro por Dios que no lo digo por una actitud conyugal, lo digo un reconocimiento humano, un reconocimiento como persona. Sin Lola esto no hubiera sido posible. La dedicatoria, no sé si la han leído usted alguno, que dice: a Lola, mi mujer, que me pidió las manos para escribir esta historia. Es verdad, es que ustedes no saben lo que es Lola pidiendo diariamente: escribe, escribe, escribe. Hacienda mandando cartas de reclamación, se queda en una pompa de jabón al lado de ese. Pero bueno, yo se lo agradezco mucho. Agradezco mucho que haya tantísimos amigos. Tengo aquí a mis queridísimos amigos de Analcázar, mis queridísimos amigos de las Navas de la Concepción que han venido, mi querido Falito Rizo, Delfina, estamos hablando del año 66, antes de venir a Gine, ¿no? Ese otro pueblo mío también que es Las Navas, donde tengo tanto vivido y ellos lo saben, ¿no? Y, en fin, que os tengo a todos, a Manolo, mi alcalde durante tantos años, igual que ahora lo es Romo, y
que os voy a decir que os quiero mucho a todos y que si no lo queréis leer, no la leáis. Tampoco se vaya a perder nada. El final ya lo conocéis. Ella le pide el dinero al marido, lo repito, y mata al que viene a cobrar la luz. Eso ya ahí acaba. Muchas gracias de corazón. Gracias. Esta chica quería preguntar algo. ¿Usted quería preguntar algo? ¿Qué quería preguntar usted? Ah, no. Bien, bueno, pues si alguien quiere realizar alguna pregunta al autor, bienvenida será. ¿Se anima alguien? Por lo menos el notario. Había que preguntarle tantas cosas, no solamente de Talara, que no quiero extenderme más. Sí, Antonio, contesta lo que tú quieras a todos. Yo espero haber contestado un montón de cosas aquí en Talara y bueno, yo qué sé, también, hay mucha gente de pie que me duele que estén de pie, de modo que ¿por qué no nos vamos a tomar una copita mejor? Y ahí que me pregunten lo que quieran. Y además ya ha terminado la novena, están ahí los compañeros de la Hermandad Rocío. Qué raro que no se oiga un tambor del Rocío. Bueno, pues ahí están preparados. Sí, pues yo quiero oírlo. Pues No creo, no. En Gine un tambor del Conchita, Rocío. los tamborileros. En Gine un tambor del Rocío. Anda, mira. Bien, pues Eres único. mientras que escuchamos los sones, bueno, darle las gracias, por supuesto, a la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento de Gines, a todo el equipo que la compone, en especial a nuestra concejala Rocío Miguel Espino, que se despide con este acto, va a ser un paréntesis y volverá dentro de unos años, estoy seguro, a la cual le agradezco muchísimo el trabajo que ha hecho en estos 8 años. Y bueno, los libros siguen a la venta, no sé si quedan algunos, porque creo que se han agotado, no sé si han llegado algunos más. Que me den el dinero a mí y yo lo traigo todo. Ahora Antonio pasará por caja, si queréis, por supuesto, estará encantado de firmarlos. Y bueno, ahora nos tomaremos todos un aperitivo en el patio de la Hacienda. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Un placer.